Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shalom, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos escucha a través de la fanpage de Restaurando las Sendas Antiguas. Bienvenidos a este tiempo precioso de Shabbat, a este tiempo de edificación a través de las hermosas escrituras de nuestro Abacados, a través de su Torah, de las tiernas instrucciones que Él tiene para nosotros. Shabbat Shalom a mis hermanos de aquí de la comunidad, de Fontibón, de Tuluá y todos los que se están conectando en esta hora. Así que hoy pidámosle al Eterno que sea Él preparando nuestro corazón, permitiendo que lo que Él nos va a enseñar, nosotros lo pongamos por obra. Amén. Amado y eterno de Israel, te bendecimos, Padre eterno, en esta hermosa tarde, Señor. Gracias te damos por tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias por todo lo que has permitido en medio de nuestras vidas. Gracias por darnos la oportunidad de poder estar nuevamente hoy en medio de tu casa, de esta casa que tú, Señor, has destinado para nosotros, para formarnos, para instruirnos y para enviarnos a Abacados. Te bendecimos, Padre eterno, en medio de este tiempo. Ponemos en tus manos, Abacados, esta hermosa tarde, esta enseñanza, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien obre, quien ministre, quien hable profundo a nuestra vida, Padre eterno. Hoy quita toda distracción de la mente, todo pensamiento, Señor, que está distraído en medio de esta hora, todo espíritu inmundo de distracción, Padre, sácalo fuera en el nombre de Yeshua de este lugar, Señor. Y creemos, Señor, que las mentes que hoy nos escuchan, que hoy están en medio de esta casa, son libres en este lugar, Señor. Creemos, Espíritu de Dios, que tu presencia, Señor, está trayendo un despertar a tu pueblo, aún también advertencia como tú nos lo has venido hablando, Señor. Hoy creemos que es un día especial, Señor, un día maravilloso, Padre. Te pido que quites todo afán en medio del corazón de tu pueblo, Señor, que quites toda ansiedad, todo aquello, Padre, que te distrae, que distrae a tu pueblo de tu palabra, que distrae a tu pueblo de lo que tú, Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, quieres hacer en medio de esta tarde, Abba Padre. Ponemos en tus manos este tiempo, amado Rey, y te pedimos que no sea yo, que no sea mi boca, que eso no sean mis palabras, sino que sea tu Espíritu Santo, tu amado presencia en medio de este lugar, hablando a través de tu bendita Torah, Señor. Te bendecimos en el nombre santo y poderoso, el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, mis hermanos. En esta tarde vamos a continuar con este estudio, ya culminándolo. Un estudio de caminando hacia la madurez, un estudio de el líder maduro. Pero hay una parte muy importante y muy esencial en medio del liderazgo, en medio del siervo, y es las emociones. Si las emociones no van conforme a la formación de su madurez, no sirve de nada. Si usted no permite que el Eterno sea quien también forme sus emociones, su corazón, que en donde está abarcado todo, ¿cierto? Dice que el corazón, esta mañana lo decían, mana la vida, ¿cierto? Depende la vida. Por lo tanto, nosotros debemos guardar mucho ese corazón. Y de ahí es donde salen las emociones, los sentimientos, los pensamientos, todo aquello donde el Señor está transformando. Y donde el Padre necesita que nosotros lo cuidemos como un gran tesoro. No lo descuidemos. Por lo tanto, el Padre nos va a enseñar en este día las emociones en medio de la madurez del liderazgo. Recordemos que el liderazgo, todos ejercemos un liderazgo en nuestra casa, como esposos, en medio de nuestras familias, como padres, ¿cierto? En medio de un ministerio ejercemos un llamado. Y por lo tanto el Señor necesita que nosotros estemos completamente maduros y estemos en medio de la formación. Porque la madurez se completa cuando nuestro amado Yeshua venga por nosotros, ¿cierto? O cuando nuestros ojos se cierren, conforme a la voluntad del Eterno. Así que vamos a ir a una palabra para que usted la memorice. Juan 16:20. Y dice Juan 16:20, de cierto os digo, que vosotros lloraréis
y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis triste, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice: les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. ¿Cuántas emociones vemos ahí? Muchas, ¿cierto? Dice: lloraréis, hace parte de una emoción, ¿cierto? Lamentarse también, alegrarse también, ponerse tristes también, ¿cierto? Y el gozo, que es el fruto del Ruach HaKodesh, ¿cierto? Entonces vemos muchas emociones que nuestro amado Yeshua habla en medio de esta palabra, ¿cierto? Quiere decir que el Señor nos conoce perfectamente y Él sabe que es importante y Él nos creó con esas emociones, ¿sí? No quiere decir de que no, las emociones tienen que irse de mi vida, porque no se van a ir. Van a estar ahí porque hacen parte del corazón, hacen parte del alma del ser humano. Pero vamos a mirarlo conforme a la Escritura, lo que el Eterno nos habla y nos enseña de cómo se deben tener bajo control, cómo permitirle al Eterno que Él tenga bajo control nuestras emociones. Porque si no las tiene bajo control, en algún momento estaremos afuera. Y no precisamente haciendo la obra del Eterno, sino perdiéndonos y perdiendo nuestro propósito y nuestro llama. Entonces, las emociones forman parte de la personalidad humana. Puede motivar para el bien o para el mal. Y según las emociones nos sentimos felices, tristes, temerosos o gozosos. ¿Usted se ha sentido así? Cuando usted se casó, ¿no estaba feliz? Después de que se casó, ¿qué pasó? Estaba triste, ¿cierto? Entonces, temeroso, ¿cierto? Pero después de que usted conoció a nuestro amado Yeshua, de usted le permitió poner su vida en el Eterno, hubo gozo. Entonces vemos muchas partes o muchas emociones en medio del ser humano. El Eterno quiere que gocemos de las emociones, ¿cierto? Pero de las emociones, ¿en qué manera? Bajo la sujeción y bajo las manos del Eterno y bajo la dirección de la palabra, ¿cierto? Porque el Señor no nos va a entregar algo. De pronto usted le entregan un ministerio, un llamado, y usted, bueno, muchas gracias, Señor. No, usted expresa, usted se emociona, usted dice: gracias, Eterno, por el ministerio que me has dado. Gracias porque tú me has entregado una familia. Gracias porque me tienes en este lugar. ¿Usted no se siente feliz? Amén, que se note, ¿cierto? Las emociones hacen parte del ser humano. Entonces, por lo tanto, pero tienen que ir bajo el dominio de la palabra, bajo el dominio de las Escrituras y lo que nuestro amado Yeshua nos quiere enseñar. Y dice: muchos personajes bíblicos no fueron inmunes a los altibajos emocionales. Algunos tuvieron éxito en controlarlos, otros no pudieron. Y las emociones negativas los condujeron a acciones equivocadas. La relación entre las emociones y la conducta no es clara ni directa. A veces las emociones dolorosas nos llevan a buscar del Eterno, ¿cierto? Cuando usted pasa por un momento difícil en medio de su familia, en medio de su vida, ¿usted qué hace? Buscar del Eterno, el que es sabio, ¿no? Y el que entiende quién es su ayudador. Pero el que no, simplemente esa condición lo saca del propósito, el inmaduro. Pero como todos permitimos que nuestro Eterno nos esté encaminando en la formación de la madurez, por lo tanto nosotros entendemos que cuando pasemos por situaciones difíciles, vamos a nuestro ayudador. La situación difícil que trae tristeza, trae dolor, trae preocupación, no lo vamos a nuestro Eterno. Entonces vemos muchas emociones en medio del caminar con el Señor. Y dice: unas nos llevan a buscar del Eterno como la fuente de ayuda y de apoyo, y en otras ocasiones nos llevan a abandonar la fe. Entonces, ¿por qué muchos desertan? ¿Será que están bajo el dominio de sus emociones? ¿De su naturaleza humana? Vamos a mirar. Vamos a ir a 2 de Samuel 13 y vamos a ver varios personajes aquí, en donde vamos a encontrar varias emociones en la vida de estas personas. Y dice 2 de Samuel 13, y habla de la violación de Tamar, ¿cierto? Ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto.
su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. Cierto día, Jonadab le dijo a Amnón: ¿cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Estamos empezando a ver una emoción, ¿cierto? Entonces Amnón le dijo: estoy enamorado de Tamar. Una emoción. Hermana de mi hermano Absalón. Bien, dijo Jonadab, te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama, finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir a prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos de su presencia, en tu presencia, y te da de comer con sus propias manos. Entonces Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Empezó a dejarse llevar por la emoción, ¿cierto? Empezó a estar enfermo. Cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió: por favor, deja que mi hermana Tamar venga y me prepare la comida preferida. Mientras yo observo, así podré comer de sus manos. Entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que preparara algo de comer. Cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, fue a donde él estaba acostado para que le pudiera verla, mientras preparaba la masa. Luego le horneó su comida preferida, pero cuando ella le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y le dijo a sus sirvientes: salgan todos de aquí. Así que todos salieron. Entonces él le dijo a Tamar: ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió: ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. No, hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, solo habla con el rey, él te permitirá casarse conmigo. Pero Amnón no quiso escucharla, y como era más fuerte que ella, la violó. De pronto el amor de Amnón se transformó en odio. Entonces vamos a parar un momentico acá y vamos a ver varias emociones en medio de este momento, ¿cierto? De un necio que estaba bajo el dominio de sus emociones, ¿cierto? De sus sentimientos, porque aparentemente se enamoró de esta mujer. Y vemos que el necio no se basa el necio siempre se va a bajar bajo su emoción. Siempre va a trabajar y va a tomar decisiones bajo su emoción. Sabía que era incorrecto porque él conocía también Torá, ¿cierto? Sabía que era incorrecto lo que él estaba sintiendo en esa mujer. Entonces, ¿qué había pasado? Empezó a encadenar algo en su mente, en su corazón, y empezó a llevarlo al acto, al pecado, ¿cierto? Cuando nosotros nos dejamos dominar bajo las emociones, entendemos que si nosotros no guardamos el corazón, como necios seremos, ¿cierto? Porque lo que nosotros no le pedimos al Señor: Padre, hay un pensamiento que está contrario a tu voluntad, hay algo que me está moviendo, hay algo que hay en mi corazón, pero lo que yo hago es guardármelo y no presentárselo al Eterno, sino que como el necio no pide sabiduría, y la sabiduría está en la palabra del Eterno, lo que hace el necio es basarse en sus emociones. Entonces, ¿qué pasó con este hombre? Empezó a llevarse por sus emociones. Primero, empezó a escuchar voces que no eran correctas. Cuando nosotros estamos siendo dominados bajo nuestras emociones, ¿a quién nosotros estamos escuchando? ¿Cierto? ¿Quién se aprovecha en medio de nuestras emociones, de la debilidad de nosotros? A Satán, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros no permitimos que sea el Ruach HaKodesh quien gobierne nuestras vidas, porque Él dice que Él nos ha dado poder, amor y dominio propio, ¿cierto? Y el dominio propio hace parte de que tú tomes control, de que se tome control de las emociones, de que el Eterno tome control en medio de esa área. Pero entonces vemos el caso de un hombre necio que escuchaba voces extrañas que lo llevó a cometer un pecado, ¿cierto? Y un pecado muy grande que él sabía, que era violar a su hermana. Y vamos más adelante y dice, en medio de esta enseñanza podemos mirar de que el necio no escucha el buen consejo. El que es llevado por las emociones se convierte en necio y el necio no escucha. Acá en un momento el Señor le habló a través de su hermana: arrepiéntase, pilas con lo que va a hacer. Y recordamos siempre que el Señor nos habla a tiempo, ¿cierto? Esta mañana nos recordaban, el Señor siempre habla a tiempo y advierte a tiempo. Cuando el Eterno le está diciendo: pilas con lo que está viendo, pilas con lo que está haciendo, pilas con lo que está pensando.
Entonces ahí es cuando nosotros debemos empezar a reaccionar, ¿cierto? Si estamos guiados por el poder del Espíritu Santo. Pero cuando nos dejamos llevar por las emociones, inmediatamente el enemigo empieza a tomar control de nuestras vidas. Entonces, ¿qué hizo este hombre? No escuchó la voz de alerta que el Señor le habló a través de esta mujer. No hagas eso. No lo hagas porque va a ser vergüenza para ti y tú vas a ser el necio más grande de Israel. Pero más adelante, ahora sigamos en la escritura, en el versículo 14. Pero Amnón no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, la violó. De pronto el amor de Amnón se transformó en odio. Las emociones no son como los sentimientos. A veces nosotros pensamos que los sentimientos y las emociones son los mismos. Y no, las emociones son, en un momento a otro se van, no permanecen, más los sentimientos permanecen, ¿cierto? Entonces, las emociones en un momento usted está eufórico, está feliz, está gozoso, y en un momento no le pagaron la quincena y se puso triste, ¿cierto? O en un momento está feliz y gozoso y en un momento llegó alguien y le dijo, necesito hablar con usted, y uno, ¿qué pasó? ¿Cierto? Empezó a bajarla, entonces cambió. Así son las emociones, no son duraderas, van y vienen, van y vienen. Y dice el Eterno que los necios son como las olas del mar, ¿cierto? Los que no son constantes en sus caminos son como las ondas del mar, que se dejan llevar por corrientes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no permitimos que sea el Ruach HaKodesh quien gobierne nuestras vidas? Somos inconstantes en todos nuestros caminos. Cuando miramos la inconstancia en nuestros caminos, podemos decir que estamos dejándonos llevar por las emociones. Y por lo tanto, el que está gobernando es Hasatán, ¿cierto? Entonces, más adelante, ¿qué dice? En el 15, de pronto el amor de Amnón se transformó en odio, inmediatamente cambió. Primero estaba enamorado, ¿cierto? ¿Y cuántas veces de pronto no endulzan el oído de una niña? Tú eres hermosa, tú eres linda, preciosa, yo te amo, quiero que seas mi esposa por siempre. Y entonces la niña, como no es guardada por el Ruach HaKodesh, no se deja guardar por el Eterno, entonces se deja llevar por sus emociones porque empieza a escuchar. Y recordemos que las emociones se vienen a nuestro corazón por nuestros sentidos, ¿cierto? ¿Cuántos sentidos tenemos? 5, ¿cierto? Nuestras manos, lo que tocamos, lo que vemos, lo que olemos, lo que hablamos, lo que escuchamos. Entonces empezamos a entender de que las emociones vienen por nuestros sentidos. ¿Qué pasa cuando la niña entonces se deja llevar por lo que escucha, por sus emociones? Y el niño le dice, yo te amo, pero demuéstramelo, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Entonces la niña le demuestra, la necia le demuestra, y después el niño dice que ya no la ama, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, vemos consecuencias así tan literales en medio de nuestra vida. Aun si usted se pone ahorita en esta tarde a meditar sobre su vida, ¿en qué momento yo me he dejado llevar por emociones? Lloremos, ¿cierto? Porque las emociones, cuando no son sujetas por el Eterno, nos traen mucho dolor. Porque cometemos cosas que nos ciegan, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros, por eso es tan importante en medio de la madurez el tener control sobre las emociones. Y dice más adelante en el capítulo, en el versículo, y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado. Vete de aquí, le gruñó. No, gritó Tamar, echarme de aquí ahora es aún peor de lo que ya me has hecho. Pero Amnón no quiso escucharla, entonces llamó a su sirviente y le ordenó, echa fuera a esta mujer y cierra la puerta detrás de ella. Así que el sirviente la sacó y cerró la puerta detrás de ella. Tamar llevaba puesta una hermosa túnica larga, como era costumbre en esos días, para las hijas vírgenes del rey. Pero entonces ella rasgó su túnica y echó ceniza sobre su cabeza y cubriéndose la cara con las manos se fue llorando. Otra emoción. Su hermano Absalón la vio y le preguntó, ¿es verdad que Amnón ha estado contigo? Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano, no te angusties por eso. Así pues, Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Absalón nunca habló de esto con Amnón, sin embargo, lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. Y más adelante usted ve un subtítulo que dice, Absalón se venga de Amnón. ¿Qué pasó? Por un solo hombre que se dejó llevar por todas sus emociones, por todo lo que tenía, por la necedad de su corazón,
trajo ruina y destrucción a toda una familia. Entonces, ¿será que solamente las emociones nos afectan a nosotros solos? También pueden afectar a nuestros hijos, ¿sabía? Porque la decisión que usted va a tomar bajo la emoción, o puede ser de bendición o puede ser para maldición. Así que usted tiene que permitirle al Eterno que Él tenga control sobre su vida. Porque aquí el Eterno coloca algo que realmente sucedió y que realmente sucede en medio de estos tiempos. Porque hay mucho odio, mucha venganza, muchas cosas afuera. Y no afuera, aquí dentro de la iglesia. Porque si conocemos del Eterno, conocemos de nuestro Mashiach, porque todavía hay mucho emocionalista. Porque todavía hay muchos que vuelven atrás. Porque todavía hay uno que por una decisión que tomó en sus emociones destruyó su familia, destruyó su esposa, destruyó un llamado, destruyó un propósito. Y no solo destruyó un propósito, que destruyó una generación que venía detrás de usted. Por tomar una decisión en medio de la emoción. Dice la palabra y lo que nos enseña. ¿Qué estados emocionales se pueden identificar en las siguientes personas? Amnón, Tamar, David y Absalón. Tamar fue la víctima, ella no accedió a ninguno de los avances de Amnón, algo que la frustró, ¿cierto? Ella sirvió a su hermano, obediencia al rey, y cuando las intenciones de Amnón fueron claras, ella hizo lo mejor que pudo para disuadirlo. Y la señaló las consecuencias devastadoras de este acto malvado. Decidió hacer lo que él quería. Amnón no buscó un consejo sabio, sino que siguió su plan. Y muchas veces vamos a hacernos preguntas. A mí me gusta que nos hagamos preguntas en medio de lo que aprendemos. Recuerde lo que el Señor nos ha dicho en medio de esta casa, es una yeshiva, ¿cierto? Es una escuela. Así que usted no lo vea como, una más. Sí, yo ya sé que las emociones. Si usted sabe tanto de las emociones, entonces ¿por qué no ha puesto por obra? Entonces, ¿por qué no ha permitido que el Señor sea quien las controle? Sí, yo ya sé, es un tema que ya me lo sé. ¿Sabe? Esta mañana estaban hablando de orgullo. Y el orgullo hace parte de que usted no permita que el Eterno tome control de su vida. Porque usted se quiere dejar llevar por lo que siente usted. Tengo rabia y me dejo llevar y mato a mi esposa. ¿No lo ha visto? Tengo rabia, tengo dolor con mi hermano, entonces salgo y me voy. Tengo rabia contra esa mujer, entonces le voy a hacer daño. Contra los mismos hermanos de la comunidad. Entonces por eso es que el Señor nos está diciendo, miren lo que está pasando, miren lo que está sucediendo. Permita que sea yo quien tome control de sus vidas. No sean necios, escuchen, no sean orgullosos. Si el Señor hoy está hablando es porque algo nos está diciendo, ¿cierto? ¿En qué situaciones experimentaste odio, tristeza, temor, ira o celos? ¿Cómo manejas estas emociones? Usted analice su vida en esta tarde. ¿Qué te gustaría haber hecho en forma diferente en medio de ese momento de odio, en ese momento de tristeza, de enojo, de rabia? ¿Qué decisión mejor hubiera tomado? Y no estuviera acarreando las consecuencias de este tiempo, ¿cierto? Los estados emocionales como el odio, la preocupación excesiva, el temor, la ira, los celos, producen reacciones fisiológicas inmediatas, como palpitaciones, músculos tensos, sequedad en la boca, transpiración fría o también mariposas en el estómago y otras manifestaciones físicas. Cuando usted tiene odio, ¿qué pasa? Usted está sonriendo, y tengo un odio muy lindo. O tengo una felicidad, no se nota la felicidad que tengo. Se empieza a notar en nuestra vida física, ¿cierto? Y dice, una exposición prolongada de estos síntomas se asocia con complicaciones cardíacas y digestivas. Aparte de que emocionalmente y espiritualmente usted se va a destruir, o nos vamos a destruir si nosotros no aprendemos a escuchar lo que el Señor nos está diciendo. Aparte usted se va a ver enfermo. Entonces usted pregúntele al Señor, ¿y por qué sufro del colon? ¿No será por la rabia que usted le da todo el momento? ¿No será por la ira, por el mal genio? ¿Por qué sufro de artrosis? ¿No será por el resentimiento y por el odio que usted tiene? ¿Por qué tengo enfermedad? ¿Por qué todo el tiempo estoy enfermo? Primero examine su alma. El Eterno nos enseña. Primero examínate qué hay dentro de tu vida y ahí sí podemos mirar qué está sucediendo en medio de tu parte física. Y dice, en contraste, los estados emocionales positivos como la compasión, la bondad, la humildad,
la paciencia, ¿cierto? Que son frutos del Ruach HaKodesh, se asocian con el bienestar, una visión positiva y una relación óptima con otros y con el Eterno. Vamos a mirar qué dice Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. En cambio, la clase de fruto que es el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Así que los frutos del Ruach HaKodesh, que nos trae también emociones, porque acuérdese que acá un fruto es alegría, ¿cierto? Y usted expresa la alegría. El amor, o cuando usted de pronto consiente a sus hijos, ¿cómo los consiente? Así, ¿qué hubo, papito? No, los consiente, lo abraza, se expresa, ¿cierto? Pero esto hace parte de los frutos del Ruach HaKodesh. Por eso vemos que hay emociones que son parte del Eterno, ¿sí? Que el Eterno nos las entrega. Y que el que tiene control es el Ruach HaKodesh. Entonces estas emociones que usted dirá, no, yo no puedo sentir. No, sí puede sentir, porque si no, ¿cómo usted le va a expresar amor a otros? Aquellas almas que tienen hambre y sed del Eterno. Usted no le va a expresar el amor con cara de limón, ¿cierto? Ni gruñidos, ni nada. Usted le va a expresar con amor, con un abrazo, con una sonrisa, ¿cierto? Pero si uno no sintiera eso, pues no estaría la presencia del Espíritu Santo. Entonces podemos ver muchas semejanzas. Dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Eterno. Entonces podemos ver muchas cosas en las cuales el Eterno colocó en nosotros que hacen parte de Él, como los frutos del Ruach HaKodesh, del mismo Espíritu de Él. Y dice, el amor es más que una emoción. Es una emoción suprema. El Eterno es amor. Y su plan es que nosotros como hijos experimentemos el amor mutuo. Él quiere que conozcamos lo que significa el amor del Eterno y ser amados por Él. ¿Sabe? Muchas veces cuando nosotros dejamos llevar por los sentimientos, por el odio, por la ira, por lo que nos hacen, por las frustraciones, por todas esas cosas, es porque usted no ha conocido el amor. ¿Sabe? El amor es lo que nos fortalece y lo que nos sostiene. ¿Qué lo ha sostenido hasta el día de hoy a usted? ¿El amor de quién? ¿De su papá, de su mamá, de sus hijos? El amor de Yeshua que pagó el precio por nosotros. Pero a veces nosotros lo tenemos tan en poco. A veces nosotros lo decimos por decirlo, por hablarlo simplemente. Sí, Yeshua pagó el precio por nosotros, tan bonito. No, usted no lo siente. Si lo sintiera, no estaría caminando bajo las emociones de su naturaleza pecaminosa, sino estaría caminando bajo las emociones que traen fruto, que son los frutos del Ruach HaKodesh. ¿Cierto? El Eterno dice algo en su palabra, airaos, pero no pequéis. Ustedes han visto o miramos en medio de los evangelios la vida de Yeshua. ¿Él se airó? Claro, cuando estaban haciendo mercader en el templo. ¿No se airó y botó todo? Emociones en Yeshua. ¿Lloró? ¿Cuántas veces? 2 veces. Una, porque se murió Lázaro. Y la otra dice que él lloró por Jerusalén. Y más adelante les digo la cita bíblica donde dice que él llora por Jerusalén. Él llora, pero ¿cuál es ese lamento de Yeshua? ¿Él llora por bobadas? No, como nosotros, no, ¿cierto? Siempre nos han exhortado en eso, ¿saben? En medio de esta casa, para que nosotros seamos maduros y entendamos que uno no llora por bobadas, que uno no llora por cualquier cosa, porque vio una novela y se puso a llorar. No, es que yo soy sentimentalista. Es que ¿cómo no voy a poder llorar por una película bonita? ¿Cierto? Pero el Señor dice, ¿qué bobadas esos? Más bien lloren por lo que vale la pena llorar. No quiere decir que el Señor nos esté diciendo, no lloren, ya no sientan, no saquen una lágrima, pero llore por lo que vale la pena. Llore por los perdidos. Llore por un pueblo que no se quiere convertir. Llore por una nación que no quiere aceptar a Yeshua. Lloremos por eso. Eso sí tiene que ser dolor en nuestro corazón, porque eso es lo que le duele a nuestro Yeshua. El dolor que está pasando, el dolor que hay gente que no quiere aceptar su llamado. El dolor que hay gente que conoce Torah, que no lo acepta a él tampoco.
que conoce de nombres restauradas, que conoce el precio que Él pagó por nosotros, pero no lo ha aceptado en medio de su vida. Que lo dice, como decía Diego esta mañana, de dientes para afuera, pero no lo siente en medio de su corazón. No siente realmente lo que el Eterno ha hecho. Esa es la manera de que Yeshua lloró. Por eso sí lloraba Él. Entonces Él nos enseña de que Él tuvo mal genio, claro. Se airó, claro. Porque le dio mal genio que viera en su casa lo que más amaba a nuestro amado Yahweh, como vendedores, ¿cierto? Vendiendo en el templo, vendiendo la fe, vendiendo milagros. Pacte y vea su milagro, ¿cierto? Por eso Él se llora. Y ese es el dolor de nosotros. Pero a veces de verdad nosotros lloramos por cosas que son insignificantes. Y esas son las cosas que nos distraen, ¿sabe? Porque usted se queda llorando todo el día en un rincón. ¿Sí? Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Por qué no lloremos? ¿Por qué no lloramos por cosas que valen la pena, verdad? Y no por la misma situación que usted como rebelde no quiere soltar. Porque esa es otra cosa. Porque usted sigue llorando por lo mismo. Porque usted no ha tomado una decisión. Es que mi esposo, es que mis hijos. Y luego el Señor ya no le ha hablado de algo que tome una decisión. Entonces a veces la rebeldía en nuestro corazón trae de que nosotros nos dejemos llevar por las emociones, de que usted esté frustrado, que usted esté llorando, porque no ha permitido realmente que sea Él quien gobierne la vida de nosotros. Y dice, Él quiere que conozcamos lo que significa el amor del Eterno y el ser amados por Él. El amor trae consigo un conjunto de otros sentimientos y emociones positivos que pueden ser traducidos en conductas muy deseables para el Eterno. ¿Será que Él no se agrada cuando usted tiene compasión por otros? Claro. Cuando usted ama a otros más que a su vida misma, claro, él se alegra de eso. Entonces, por lo tanto, eso es lo que le agrada a Él. Pero lo que le enoja es que nosotros nos dejemos llevar por esas emociones que no provienen de Él, que no hacen parte de Él. Y que por lo tanto el Eterno no quiere que nosotros sigamos en el mismo círculo y no salgamos de esa situación. Dice en Marcos 8 del 1 al 3. En esos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Yeshua llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de ellos. Una emoción de nuestro amado Yeshua, ¿cierto? Bajo el poder del Ruach HaKodesh. Siento compasión de ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino, porque algunos han venido desde muy lejos. Además de que el Eterno cuidaba de las multitudes, ¿cierto? Tenía compasión por ellas. Se fijaba en todo. Y dice que en general se trataban a los leprosos con desdén y no había otra enfermedad o condición que produjera más terror y lástima que la lepra. Las personas afectadas por esta enfermedad visible no podían realizar ningún acto social y a menudo eran forzadas a vivir en un lugar apartado. Siempre que otras personas se acercaban, estaban obligados a gritar, inmundo, inmundo, con el fin de advertir a las personas que se alejaran y evitaran la infección. Yeshua sintió compasión por este hombre y lo curó instantáneamente, y eso lo vemos en Marcos 1:40 al 41. Lo envió con instrucciones de no decirlo a nadie, pero el hombre sanado no podía guardar para sí este maravilloso acto de amor y comenzó a compartirlo con otro. Y eso es lo que vemos en medio de cuando hay compasión, cuando nosotros nos dejamos llevar por esas emociones que vienen y hace parte del Ruach HaKodesh, ¿cierto? Y vamos a ver qué otras condiciones o otras emociones dolorosas que experimentó nuestro amado Yeshua. Y vamos a ver a Mateo 26:37. Y recordemos que ¿quién es nuestro modelo para nosotros guiarnos? Yeshua, nuestro amado Mashiach. 26:37. Del 37 al 38. Y dice, se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Entonces vemos condiciones de dolor que experimentó nuestro amado Yeshua,
quiere decir que el Señor, nosotros estamos viendo es la vida de Yeshua para entender que el Eterno nos creó con todas esas emociones, ¿cierto? Estamos viendo que las emociones hacen parte de nuestra vida, pero ¿cómo fue que Yeshua experimentó todas esas emociones y nunca pecó? ¿Cierto? Entonces, si entendemos que Él experimentó todas esas emociones, que las tenemos nosotros también, algo fue que le impidió a Yeshua pecar, y era el amor y la obediencia al Eterno. Y Él entendía muy bien la palabra. Cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, sentimientos y muchas cosas, es porque realmente no hemos conocido y entendido la palabra tal cual como el Eterno quiere. Sino simplemente lo que hemos hecho es leerla, pasarla y ya. Pero no ha sido tocada en medio de nuestro corazón. Si usted tiene sueños, si quiere, párese o tome agüita, pero no permita que el enemigo lo distraiga, ¿sabe? Eso es lo que pasa cuando un pueblo permite dejarse llevar. Pídale al Eterno que le dé mucha fortaleza. ¿Sabe? Porque el Señor hoy está hablando algo muy hermoso, pero también nos está advirtiendo. Desde esta mañana, y no solo esta mañana, todo este año el Señor ha hecho eso. ¿Por qué? Porque así como no le enseñaban, hay una guerra constante de su alma. Y usted, si se sigue durmiendo, sencillamente el enemigo va a coger esa situación y lo va a sacar del propósito. Guerrero, o sea, guerrero, levántese. No permita que el enemigo lo duerma y lo consuele. No, levántese y pelee. Si usted está por eso digo, párese tranquilo, no hay lío. Pero usted no permita que el enemigo le robe realmente lo que el Señor le quiere enseñar a usted y lo quiere traer libertad. Si usted vino a este lugar solamente para escuchar y escribir en un cuaderno, entonces mal. Si usted vino a este lugar a cambiar, pelee. Amén. Y seguimos. Dice que en Isaías 53 confirma que Yeshua fue un hombre de dolores. Aunque experimentó momentos de gozo, también sintió dolores emocionales intensos. Muchos de los sufrimientos del Eterno fueron por sentimientos de impotencia cuando sus seguidores no captaban su mensaje. A pesar del gran amor de Yeshua y de sus milagros, muchos no comprendieron que Yeshua era el Mashiach. Yeshua también sufría cuando observaba los resultados del pecado de la humanidad. Y eso era el dolor de él. Los eventos que rodearon la muerte de Lázaro le causaron también gran tristeza. Juan dice que Yeshua se estremeció en el espíritu. Eso es Juan 11:33 para que usted lo tome. Esta es una traducción de la palabra griega que indica una muy fuerte exhibición de angustia emocional, acompañada por un sonido audible de la garganta y de la nariz. Era un dolor que él sentía. Y dice la palabra, se usa 5 veces en el Brit Hadashah, 4 de ellas describen la emoción de Yeshua. Entonces, hoy estábamos mirando, antes de continuar, todo lo que necesitaba pasar nuestro amado Yeshua, las emociones y los sentimientos que él tenía, las emociones. Pero entender de que él es nuestra guía y nuestro ayudador, que nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Amén. Porque nosotros somos vulnerables en medio de las emociones, ¿saben? Somos muy vulnerables a que el enemigo pueda tomar el control de nuestra vida. Por lo tanto, el Padre siempre nos da indicaciones de decir cómo hacer, qué hacer, y que la Escritura me haga libre y yo tome control. Y permita que la Escritura tome control también de mi vida. Y dice: cuando nosotros miramos cuando Yeshua también estuvo en medio del templo, donde estaban profanando el templo, podemos ver, les voy a dar como una poesía muy bonita que encontré acerca de este momento. Dice: mientras los ojos penetrantes de Yeshua recorrían el atrio profanado del templo, todas las miradas estaban instintivamente dirigidas hacia él. Las voces de la gente y el ruido del ganado se silenciaron. Sacerdotes, dirigentes, fariseos y gentiles, todos miraban con mudo asombro y pavor indefinible al Hijo de Yahweh, que estaba ante ellos con la majestad del Rey del cielo, cuya divinidad fulguraba a través de su humanidad. Lo investiía de una dignidad
y de una gloria que nunca antes había exhibido. Un extraño temor cayó sobre la gente. Los que estaban más cerca de Yeshua instintivamente se alejaron de él todo lo que la multitud les permitía, con la excepción de unos pocos de sus discípulos. El Salvador estaba solo. Todos los sonidos se acallaron. El profundo silencio parecía intolerable. Y cuando los labios firmes y comprimidos de Yeshua se abrieron, y su voz salió con tonos de clarín, hubo un suspiro involuntario de alivio de todos los presentes. Y dice, habló con acento claro y con un poder que hizo que la gente oscilara como si hubiera sido movida por una poderosa tempestad. Dice, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Descendió los escalones y con mayor autoridad de la que le había manifestado 3 años antes, con indignación que apagó toda oposición. Con tonos que sonaron como de trompeta por todo el templo, ordenó, sacad estas cosas de aquí. Y era muy bonito porque podemos entender tanto el dolor en medio de esta poesía tan linda que todos miraban, el dolor que sentía nuestro amado Yeshua. Y eso es por lo cual nosotros, como hijos del Eterno, Él nos enseña y nos dice, para eso ustedes tienen que permitir que sea el Ruach quien los pueda tomar el control y dominarse. Aún siguió siendo el Hijo del Eterno, ¿cierto? Primero porque no fue llevado por los impulsos, en sus impulsos de humanidad estaba tomando el control el Ruach HaKodesh. Entonces entender de que como líderes somos humanos, claro. ¿Que sentimos? Claro. ¿Que sentimos rabia? Sí. Mal genio también, ¿cierto? Enojo, claro. Tristeza, claro. Cuando usted de pronto fallece un ser querido, entonces hay tristeza y hay dolor, ¿cierto? Cuando usted de pronto discute con su esposo, con su esposa o sus hijos, también hay tristeza y hay dolor. Entonces algo que el Eterno nos quiere enseñar es que en medio de esas emociones que Él permite en nuestra vida, guarden su corazón. Que Él sea el Eterno quien nos hable y que permita que Él sea quien tome control de nuestras vidas. Ahora vamos a ver la Biblia y su función en medio de las emociones. ¿Qué nos enseña? La creación entera cumple una función y en medio de esa creación que fue hecha por la palabra del Eterno, el Verbo, tenemos un testamento que también cumple una función maravillosa en los seres humanos, la Torá. La Torá está ahí como un mapa que nos guía hacia el camino que debemos seguir mientras seamos peregrinos en esta tierra. Por esta razón es tan importante para los creyentes escudriñarla y descubrirla, ¿cierto? Cada día en búsqueda de la revelación divina. También nos exhorta para apartarnos del mal y de toda injusticia e impiedad. Más allá nos insta a vivir piadosamente, agradándole al Eterno en todo lo que hagamos, y la palabra del Eterno es viva, así como Él, quien vive eternamente y nos observa desde su trono, escudriñando nuestras mentes y nuestros corazones. Así que Él sabe cuando nosotros estamos siendo dominados por las emociones. Claro, pero ¿qué es lo que hace la palabra? Nos trae libertad, ¿cierto? Nos enseña, nos escudriña, pero también trae libertad. Y nos enseña cómo debemos caminar bajo los principios de la palabra. ¿Y qué nos enseña el Salmo 23? Para que usted lo recuerde. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Aunque haya por momentos difíciles donde hayan muchas emociones en mi vida, tú estás conmigo. ¿Cierto? A veces nosotros decimos, es que Dios no estuvo en el proceso de mi tristeza. Es que Dios no estuvo en el proceso de mi soledad. No, Dios ha estado ahí. El Eterno ha estado ahí. La cuestión es que usted no ha permitido que realmente la palabra sea viva y puesta en su vida. Porque si fuera así, usted declararía la palabra. ¿Qué pasa cuando Yeshua fue tentado con Hasatán? ¿Cómo fue sus armas espirituales? ¿Cierto? Y sacó a flote la palabra del Eterno. Hay algo que nos va a guardar a nosotros y va a ser siempre la palabra. Es lo que nos va a mantener hasta el fin. Es lo que lo va a mantener a usted en pie y bajo el control de sus emociones. Amén. Si analizamos las emociones a través de la lupa bíblica, están quedadas opacadas bajo la luz que transmite la palabra del Eterno. Porque a veces decimos, no, es imposible, es que no puedo sacar esa ira, ese enojo, ese odio.
¿sí? Esas emociones que me llevan, que en un momento estoy bien y en un momento estoy, ¿sí? Como tan vulnerable en todas, unas personalidades totalmente diferentes. Pero dice que bajo la palabra del Eterno están opacadas. Así que, ¿qué es lo único que nos puede traer libertad en medio de nuestras emociones? La palabra. Es lo único que nos puede sostener. Y sabe, este mensaje usted lo puede recibir, pero es la decisión de que usted lo quiera tomar. Así son las emociones, ¿sabe? Las emociones ahorita le están diciendo a usted, tome la palabra o no la tome. Si usted la entiende, usted la pone por obra y le pedimos al Eterno que nos ayude, porque no es fácil, ¿cierto? Pero cuando nosotros entendemos de que nadie a mí me hará cambiar mis emociones, ni nadie me va a tomar control de mis emociones, sino simplemente que yo tome conciencia de la palabra del Eterno, es lo que puede tomar el control de mi vida. De lo contrario, usted no le puede decir al que tiene a su lado, toma control de mis emociones. Ayúdame a controlar mis emociones. No, es usted solito. Por eso en el medio del camino de la madurez empieza uno a entender de quien tiene control de nuestra vida y el que guía nuestra vida es nuestro amado Yeshua y su palabra. Nadie más nos puede ayudar en medio de nuestra emoción. Y usted puede escuchar muchas prédicas sobre las emociones y los sentimientos y siempre le van a decir, el Padre necesita tomar control de su vida, ¿cierto? Pero porque hasta el día de hoy no lo hemos visto. Porque hasta el día de hoy escuchamos, pero vuelve y se sale por otro lado. Y vuelve y dice, ¿qué pasó? No, pues que se airó y se fue de la Keila. Y luego es que no vivía palabra. Sí, él la escudriñaba todos los días, pero realmente no la vivía. Venía todos los kidos mañana y tarde, la escuchaba, pero no la ponía por obra. Entonces de nada sirve. ¿Sabe? El que toma la decisión somos nosotros. Usted es el que toma control de su vida también. Si usted permite que Él sea el Eterno quien gobierne y quien le ayude a tomar el control, el Señor lo hace. Pero si usted no le permite, sencillamente va a pasar otra semana y va a seguir usted en la misma emoción de su vida, en la misma condición del pasado. Dice, todos tenemos debilidades, pero el poder del Eterno se perfecciona en nuestra debilidad. Así que las emociones son parte de nuestra debilidad. Encomendemos al Eterno nuestra causa y confiemos en Él. ¿Quién me puede decir acá cuántas emociones conoce? Cristian, dime una emoción. Odio. Lucy. Alegría. Valentina. Enojo. Cari. Felicidad, ¿cierto? Y cada uno, nosotros sí la tenemos clara, ¿cierto? Lo que pasa es que a veces nos hacemos los que, yo no sé, yo no pensé que eso era una emoción. Y sí. Entonces vamos a ver unos tipos de emociones. Las emociones ejercen influencias en nuestra manera de desenvolvernos diariamente. Un buen trato es causa de alegría, ¿cierto? Que usted lo traten amable, su esposita lo consienta, que en medio de su jefe diga, qué buen trabajador eres, ¿cierto? Eso trae alegría. Pero una bofetada es causa de tristeza, ¿cierto? Inmediatamente, dependiendo de cuál sea la emoción que experimentemos, esta se refleja en nuestro rostro, organismo y corazón. Y entre estos tipos de emociones más comunes encontramos tristeza, ira, miedo, alegría. Pero cada una de ellas expresa muchas más emociones. Cuando estamos tristes, experimentamos aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, desesperación y en caso patológico, depresión grave, ¿cierto? Entonces, aparte de que cuando yo me dejo llevar por todas estas emociones, lo que me estoy llevando es a la muerte. Usted mismo se está enterrando, nosotros mismos nos estamos enterrando. Porque cuando usted permite que haya tristeza, desaliento, soledad, que es que estoy solo, que estoy triste, que estoy desesperado, entonces lleva a la depresión. Y si usted de pronto ha escuchado algunos temas de depresión, siempre lleva al suicidio y a la muerte. Y eso hace parte, por eso es que se hablan tanto estos temas en medio de las comunidades. Pero lo importante es que nosotros lo atesoremos y pongamos por obra. Porque si usted se da cuenta, los más tristes,
los más desesperados, los más pesimistas están en las iglesias. Usted ve afuera y la gente es feliz, ¿cierto? Disfruta de lo que tiene. Usted ve al campo y ve al campesino feliz de lo que tiene, sus gallinas, de sus vacas. Usted ve a cualquiera y ve y es feliz. Sí, pero ¿por qué es feliz? Si no tiene a Yeshua y usted teniéndolo es un feliz. Entonces, ¿por qué es que nosotros, porque nosotros vemos que esto más se ve en medio de las iglesias? Porque a veces los que están en la iglesia simplemente tienen una apariencia y una máscara, que lo que hace es cubrir su emoción, sus emociones que lo llevan, lo desenvuelven. Entonces usted lo que hace es cubrir una máscara que se llama Yeshua y Biblia. Usted se coloca esa máscara porque eso no está vivo en su vida. Acuérdese que Yeshua debe ser el ADN de nosotros. Entonces cuando se ponen esas máscaras, y yo, claro, ando con mi Biblia debajo del brazo, todos los domingos, todos los sábados, todos los días estoy en la iglesia, pero si usted todavía no ha sido controlado en sus emociones, simplemente usted tiene una fachada. Entonces podemos decir, no, Dios es bueno, Dios es lindo, Dios es amoroso, pero no se ve reflejado en su vida. Todos los días nosotros estamos en un constante día de emociones. Todos los días es desde la mañana hasta la noche, hay muchas emociones, ¿cierto? Llega usted la alegría porque hizo un buen día, ¿cierto? Abrió las cortinas y vio un sol hermoso y usted se alegró. Pero usted abrió las cortinas y vio el día lluvioso, uy, qué pereza este día, me toca sacar la sombrilla. Entonces empiezan a moverse todas sus emociones, ¿cierto? Pero cuando usted no le permite al Eterno, usted no disfruta nada. En medio de que cuando no se tiene control de las emociones, usted es infeliz. Porque no disfruta ni de la lluvia, ni del sol, ni del frío, ni de nada. Todo le molesta, todo le fastidia. Le molesta a su esposo, le molesta si se vistió, si se bañó, si no se bañó, si cocinó, si no cocinó, si comió o no comió, que porque comió feo, que porque... ¿Sí ve? Y usted no disfruta de nada. ¿Sabe? Cuando nosotros nos dejamos llevar por las emociones, solamente vemos los errores. Vemos solo los errores. Primero de los demás, porque de uno sí no. Ay, no, porque yo conozco a Yeshua, yo sí soy libre. Va, mírese uno en un espejo y dése cuenta de usted tan emocionalista que es. Entonces el emocionalista lo que hace es mirar los errores de los demás, ¿cierto? Empieza a mirar, pero cómo se viste de feo, pero cómo come de horrible, pero mire ese día, ¿y por qué se hizo tal? Entonces empiezan unas emociones y usted no disfruta. Gracias, Señor, porque tengo a mi gordito, morenito, hermoso a mi lado, ¿cierto? Gruñón, no importa, lo amo, ¿cierto? Pero usted lo disfruta. O a su gruñona despelucada. ¿Usted qué cree que cuando nos levantamos somos así de preciosas como estamos hoy? No, miren, nosotros nos levantamos con ojeras, con lagañas, despelucadas. Entonces el emocionalista empieza a mirar los defectos de los demás. Tan fea, ¿por qué se levantó así? ¿Cierto? Y empieza todo el día sus emociones a tomarle juego, pero a traerle lo que hablamos acá. Está viviendo usted en una depresión, aunque usted no le entienda. ¿Sabe? Porque las emociones siempre lo van a llevar a usted a la muerte. Cuando no son dominadas y controladas por el Ruach HaKodesh. Las emociones nos van a llevar o a una muerte espiritual o a una muerte física. Porque acá yo le estoy mostrando de que las emociones también hacen parte de nuestra vida física. Se notan en nuestro cuerpo. No solamente le estoy hablando espiritualmente, sino también físicamente y lo que vemos a diario en medio de nuestras vidas. ¿Qué trae la ira? La ira, cuando se experimenta, trae rabia, enojo, resentimiento, gastritis. ¿Pero por qué me da el estómago? Porque usted es un ogro, ¿cierto? Porque es peor que el Grinch. Sí, o de Shrek. A mí mis películas. Pero es verdad, ¿cierto? Y dice, ¿pero por qué tengo inflamado el colon? Mire su alma, mire sus emociones. ¿Están siendo dominadas? ¿Sabe? Cuando nosotros le permitimos al Señor que sea quien gobierne nuestras emociones, empezamos a experimentar el gozo del Eterno. Y hay libertad y hay sanidad.
Y a veces el Eterno siempre nos declara que Él a través del madero trajo sanidad a nuestras vidas. Y ya está declarado. Entonces, ¿por qué nos vemos muchas veces enfermos? Dice que trae resentimiento, furia, exasperación, indignación, animosidad, irritabilidad, hostilidad y en caso extremo odio y violencia. ¿Qué pasa cuando se dejan llevar por las emociones? ¿No el esposo le pega a la esposa? ¿Cierto? Cuando experimentamos miedo, experimentamos ansiedad, temor, preocupación, consternación, inquietud, desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, angustia, susto, terror y en un caso psicopatológico, fobia y pánico. ¿Eso hace parte de las emociones? Sí. Yo pensé que yo nací así. No, eso hace parte de las emociones donde el Eterno quiere traer libertad sobre su vida, ¿cierto? Sobre nuestras vidas. Alegría. Cuando experimentamos la alegría, experimentamos felicidad, gozo, tranquilidad, contento, deleite, diversión, gratificación, satisfacción, euforia, éxtasis y en caso extremo, manía. Cuando experimentamos sorpresa, ¿cierto? ¿Quién lo ha sorprendido a ustedes? Es bonito, pero a veces nos sorprenden con unas cosas. Sorpresa, sobresalto, asombro, desconcierto, admiración. Cuando expresamos o cuando sentimos vergüenza, experimentamos culpa, perplejidad, desazón, remordimiento, humillación, pesar y aflicción. Y sabe, vamos a ver la emoción más hermosa. La emoción más hermosa que puede experimentar el ser humano es el amor. Esa es la emoción más linda que puede experimentar. Porque el amor cubre todo, ¿cierto? El amor lo puede todo. Y más adelante lo vamos a ver en la palabra. El amor, aunque sufra dolor, es el amor. Y sobrepasa por encima de todas estas emociones que nosotros hablamos el día de hoy. Sobrepasa por todas esas. Así que lo que quiere el Eterno en medio de este tiempo, en medio del caminar y la formación como líderes maduros, es que por sobre encima de todo usted permita que esté el amor del Eterno, esté el amor de Yeshua. Si usted no ha conocido el amor del Eterno durante 10, 12 años que lleva en el camino con el Señor, permita que este sea el tiempo y no siga su vida igual. Pero es que yo ya llevo 12 años, yo ya conozco el amor de Dios. ¿Y por qué hasta el día de hoy entonces está así? Si ya conoce el amor del Eterno. Si nosotros tenemos de ir de avance en avance, pero a veces hay de retroceso en retroceso. Y estamos peor que los niños que ingresan a la Kehila. Los niños que son adultos, pero son niños espirituales. Que a ellos podemos entender los que suceden todas estas situaciones. Porque hasta ahorita están aprendiendo. Pero a los que llevamos más, ¿usted cree que el Eterno nos va a aceptar una bobada de esas? No. Porque es que nosotros ya entendemos Torah. Y la Torah no es simplemente para que usted llene cuaderno y se arme de muchas palabras diferentes, sino para que usted la viva. Son principios morales. Son tiernas instrucciones. Son vivencias día a día. Entonces, lo más hermoso que el Eterno nos demanda es, por encima de todas las cosas, permanezca el amor. Porque pueden venir vientos de tormenta, ¿cierto? Pueden venir dificultades muy duras. Pueden venir situaciones difíciles que el Eterno vaya a permitir en nosotros. Puede venir tristeza, puede venir personas que nos hacen doler el corazón. Puede venir situaciones muy difíciles, pero por sobre encima de todo lo que venga, me sostiene el amor de Yeshua. Es lo que me va a sostener hasta el final de mis días. El amor que Él hizo por nosotros en el madero. El agradecimiento que usted tenga por lo que Él hizo por nosotros. ¿Sabe algo? Que cuando nosotros nos dejamos llevar por las emociones, empieza a pasar algo que vimos en esta historia que comentamos al principio, y es el pecado. Y a veces nosotros vemos el pecado como tan insignificante, pero somos como trapo inmundo delante de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Porque a veces, pero es un pecado chiquito, pecado es pecado.
que hizo parte de dónde vino ese pecado, de las emociones suyas. De todo lo que usted permitió año tras año, mes tras mes, día tras día, que el Ruach HaKodesh no tomara control, y lo que hizo fue engendrar el pecado. ¿Y cómo estamos delante de él? Por eso es que el Señor siempre va a guardar nuestro corazón. Por sobre encima de todas las cosas, Él dice, guarda tu corazón. Sobre encima de todo, Él está pendiente de nuestro corazón. Claro, Él le agrada que nosotros sirvamos en la obra, que nosotros hagamos su perfecta voluntad. Pero por sobre encima de todas las cosas, Él va a estar pendiente de nuestro corazón. Él está constantemente mirándonos. Dice que Él mira las intenciones del corazón. Él no mira las intenciones de la obra que usted hace. Porque es que nosotros somos muy lindos y somos Hollywood. Nos hacemos unas películas que uno dice, wow, es mi actor favorito, ¿cierto? Porque podemos ser actores, actrices, que nos ganamos más de 5 Óscares, porque somos muy buenos para actuar. Y ahí el Eterno nos dice, yo examino las obras que tú haces, yo examino las intenciones de tu corazón, porque yo puedo hacer unas obras muy lindas. ¿Usted no ve afuera que hay muchos que van y donan? Que donan a la gente, y son obras muy bonitas. Y uno dice, wow, chévere, pero ¿cómo está el corazón? ¿Sí? Aún nosotros podemos estar acá, servir en un ministerio, hacer una obra linda delante de los hombres, pero ¿cómo está mi corazón? Entonces, por sobre encima de todas las cosas, el Eterno va a mirar el corazón de nosotros. Va a examinar profundamente nuestro corazón. Así que usted no tenga en poco, nuevamente el Señor nos lo dice, no tenga en poco realmente lo que el Señor está haciendo con su vida. Hasta el día de hoy, lo que hoy le está enseñando y nos está enseñando a todos. Está ministrando nuestra vida, entender de que día a día examinemos el corazón. A veces nos preocupamos tanto por la apariencia, que nos vean lindos, que no tengo que ir a la Keilah para que no hablen y no digan. Tengo que ir a tal lado, tengo que coger y leer. Estoy leyendo la Biblia, no me vi. Estamos como siendo los fariseos hipócritas, que dice la palabra, que oraban mostrándose y ayunaban y ponían cara de, ay, estoy ayunando, ¿cierto? Y ponían cara de que, fariseo hipócrita, decía el Señor, hipócritas. Ustedes aparentan cosas de lo que no son. Pero ¿cómo está su corazón? ¿Está permitiendo que sea yo quien tome control de ello? Porque más adelante, ¿sabe? Al payaso se le puede quitar ese color de su cara. El payaso se quita, se limpia con pañitos, con cremita, y ahí está su vida, como es realmente. Porque el payaso puede colocar cara de felicidad y hacer un show, y uno dice, súper, lo hiciste muy bien, payaso. Y después entonces el payaso se lava, y ahí sí realmente entendemos quién es ese payaso. Y de pronto puede sonar muy fuerte la figuración que estamos haciendo, la comparación que estamos haciendo, pero es verdad. Cuando nosotros lo vemos, o cuando nosotros colocamos la palabra como tan suavecita, a mí me gusta que me hablen duro, yo no sé a usted, pero a mí me encanta que me hablen duro porque entiendo. Si me hablan y dicen, es que de pronto, es que quizás, es como con arandelas, no, eso no sirve. Es mejor que a usted le digan, usted es un hipócrita, usted es un payaso, usted es un falso. Yo me dolió, porque eso sí me dio, es como una puñalada que le dan, ¿cierto? Y duele, pero cambia, ¿cierto? Pero cuando usted le hablan muy suavecito y con arandelas por encima, realmente no cambia. Sigue siendo el mismo. O aunque hay muchos que les hablan duro y son conchudos y tampoco cambia. Entonces eso ya es la concupiscencia de su corazón, el pecado que mora en la vida. Porque se le puede hablar durísimo a una persona y la persona entró por acá y salió por acá y siguió el mismo. Entonces, lo que nos va a sostener hasta el último día es el amor de nuestro amado Yeshua, quien tome control de nuestras vidas. Si nosotros entendemos, pueden venir muchas cosas que los va a llevar a una formación y a una madurez mayor, que es lo que quiere el Eterno en medio de nosotros. Pero que lo que nos sostenga sea el amor.
Ese es el sentimiento y la emoción más grande que nosotros podemos experimentar todos los días. Cuando usted esté experimentando todas estas emociones que yo le hablé anteriormente, entienda que hay algo mayor que puede opacar eso, y es el amor de Yeshua. Por sobre encima de todo, eso es lo que puede levantarlo a usted. Entender que alguien lo ama. Como nos lo ha enseñado en esta morada, ha sido muy lindo. Entender que alguien nos ama, entender que alguien nos mira, entender que alguien está pendiente en mi corazón, pues es lo más hermoso. Entonces el Eterno nos dice: entiendan cuánto los amo. Por eso les hablo de esa manera. Las emociones del mundo y las emociones que le agradan al Eterno. Las emociones del mundo nos conducen a la muerte, a los deseos pecaminosos que arrastran a las personas a través de las pasiones carnales, sumergiéndolas en el vicio de la concupiscencia. Por el contrario, las emociones del Eterno que nos conducen a la obediencia. Las emociones que experimentaba Yeshua, emociones, pero los llegaban a la obediencia del Eterno, ¿cierto? Y dice que esas emociones que son guiadas por el Eterno nos llevan a la obediencia, a la paz, al amor, al gozo, a la alegría, a la esperanza y a todo lo bueno, benigno y justo que procede del Padre Eterno. Entonces es una diferencia muy grande de las emociones del mundo y las emociones que son con el Eterno, muy grande. Por eso entonces debemos entender que realmente si Yeshua está cambiando y tomando control de mi vida, y no es porque Él no lo pueda hacer, Él lo hace, pero si usted le está permitiendo, porque a veces muchas emociones que nosotros tenemos día a día parecen peor que las del mundo, y no le permitimos al Eterno que los frutos del Ruach HaKodesh permanezcan. Porque vemos muchos que conocen de Yeshua y se odian entre comunidades. Que porque usted es de Pablo y usted es de Kefas, dice la palabra, ¿cierto? Usted es de Apolo y usted es de Kefas. No, somos de Yeshua. Porque hay muchos que se odian entre sí. Pero por encima de todo, algo que yo aprendí en este año, a principio de año, es que los frutos del Ruach HaKodesh, por más de que la persona quiera exasperarte, sobresale. Porque es que el enemigo siempre va a usar hasta sus mismos hermanos que conocen de la palabra para exasperarlo a usted, para que usted saque esa emoción carnal y demoníaca y usted tome una actitud que no tiene por qué tomar. Si el otro lo ofende con una mirada, esta mañana nos decían, usted ofende con una mirada peor. No. Si usted ofende con una palabra, mire, y de verdad que uno, dame dominio propio, todo instante, dame dominio propio porque esta emoción me está llevando, ¿cierto? Me acuerdo en un momento, este año, que nos querían sacar la piedra, de verdad, y era un pastor supuestamente, pero nos quería sacar el mal genio. Y yo quería contestarle con la misma palabra, pero más duro. Pero el Señor me callaba. Era impresionante cuando tú le pides que el Señor sea quien tome control de tus emociones. Porque Él te calla o te calla. Yo no sé, pero no sale la voz. Te calla. Y sonríe. Ámalos, porque no entienden. Y fue algo muy sabio y muy hermoso que nuestra amada Morá empezó a hablar los frutos del Ruach y empezó a darles ese amor impresionante que fue lo que conmovió el corazón de muchos en esa casa. El amor por sobre. Y yo dije, Señor, gracias. Porque a veces nosotros predicamos muy bonito, pero cuando experimentamos, se nos olvida la predicación del sábado. Sí, se nos olvida de lo que el Eterno ha enseñado todo este tiempo en nuestras vidas. Todo se nos olvida. Eso hace parte cuando nos dejamos controlar por las emociones. Se nos olvida la Torah, claro. Y pasa la carnalidad diabólica que tiene control en ese momento. Ay, así lo quería ver. Imagínense si nosotros hubiéramos respondido con 4 piedras a ese, si hubiera armado un bonche, dicen acá en Colombia, una pelea, una disputa entre todos. Y eso era lo que quería Hasatán, sacarnos del bloque. Pero por sobre encima de todo, los frutos del Ruach HaKodesh tuvieron que sobresalir.
Y ahí es donde usted experimenta realmente la palabra, en las situaciones y en lo que sucede. Pero luego ellos no conocen Torah, claro, pero no la conocen de labios, pero no la viven. Y así nos vamos a encontrar muchos hermanos afuera que lo van a exasperar a usted y lo quieren sacar de quicio. Pero usted pídale al Señor, Señor, dominio propio, control. Todo el tiempo usted está diciéndole, Señor, dame dominio, dame control porque estoy que le pego un calvazo. ¿Sí? Pero sea sincero. No es que, ay, no, aleluya, mi hermanito, no sea hipócrita, ¿sí? Pero sí, Padre, ayúdame a tomar control, toma control de mi vida. Toma control de mis emociones. Aún los niños, las enseñanzas son para todos, ¿cierto? Aún los niños pequeñitos, en medio de su colegio, van a haber niños que lo van a exasperar a usted, que lo van a poner a usted. ¿Y usted cómo va a contestar, don Cristian, por ejemplo? Señor, pero es que me sacó la piedra. Pero por sobre encima de todas las cosas debe estar el Ruach HaKodesh en tu vida. Porque o si no, entonces estás permitiendo que desde pequeño sus emociones empiecen a dominarlo. Y si desde pequeños, ustedes niños tienen el privilegio de poder conocer al Mashiach desde pequeñitos, la Torah tal cual como es, más adelante ustedes no van a sufrir lo que de pronto uno por emoción hizo. Entonces desde ya van a empezar a experimentar todas esas emociones en medio de su colegio. Gustos, deseos, muchas cosas, ira, tristeza, soledad, enojo. Porque de pronto por usted decir la verdad y ser diferente va a experimentar soledad. Es que Dios no me ama, vea, no me puso amigos. ¿Y quiere amigos carnales? No, el Señor lo ama por sobre encima de todas las cosas y en algún momento lo va a exaltar. Porque la fidelidad y la obediencia exaltan el siervo. Cuando usted le permite que la obediencia a lo que nos enseña el Eterno, en algún momento vamos a decirnos, valió la pena. Valió la pena permitir que en ese momento yo no me exasperara y le diera un puño a ese niño. Un día me dijo, subió toda brava del parque. Es que no te diste cuenta. Yo no, ¿qué pasó? Pues que esa niña empezó a hablar mal de mí y empezó a burlarse de mí. Y uno a veces que no quiere que al niño le haga nada. En esa emoción no controlada por el Ruach HaKodesh, ¿por qué no le contestó igual? Contestó la mamita, o sea, yo. ¿Sí? Yo de usted le hubiera dicho, quítase de acá, ¿sí? No me da permiso, pues láncese de ese rodadero. Y la niña me miró, mami, ¿qué estás diciendo? Yo, no, perdóname, no, en serio. Pero entonces a veces es la emoción en el momento que uno le dice, se va a meter con mis hijos y sale la leona que sale uno, ¿cierto? No, pero ¿cómo se? Pero venga, ¿qué le está enseñando a su hija? A tener control, ¿cierto? Ella, mire, fue más sabia que yo en ese momento. Ella se quedó callada. Le dio mal genio, le dio ira, pero ella no se igualó, porque entendía que no había por qué igualarse. Entonces, uno de papá tiene que ser muy sabio, de verdad, muy, muy sabio. En lo que le va a decir su hijo, me hicieron tal cosa, pues contéstale igual. ¿Sí? Padre, ayúdanos. Más bien de decirle a su hijo, amor, dominio propio, control. En algún momento el Señor se va a encargar de ese niño. Ora por él, ¿cierto? Eso es lo sabio que nos enseña la palabra. Por eso es que le digo que la que está a este lado, el Señor mejor dicho, ha moldeado esas emociones. Porque es muy eufórica, ¿sí? Se exaspera. Y entonces conteste de la misma manera. Si le pegó, devuélvale 2 calvazos. No. ¿Sí? Por eso es que el Eterno es que nos enseña, mire. Por eso es que algo bonito que decía Dieguito esta mañana, y era, sabe, el Señor primero nos puso a nosotros a vivirlo. Y día tras día Él estaba formando en las manos del alfarero. Muy hermoso lo que el Señor nos enseñaba. En las manos del alfarero todo el día tiene que empezar a quitar toda impureza, cosa fea que hay en medio de nuestras vidas, que impiden llevar a la madurez. Porque si no va el control de las emociones en medio del control de la madurez espiritual, no sirve. El Señor nos va a llevar a una madurez espiritual, mayormente, para poder entender más la gloria de Él. Pero también tiene que ir de la mano mi madurez emocional.
¿Será que yo puedo crecer y madurar solo espiritualmente y mis emociones inmaduras? Tiene que haber un conjunto, tiene que ir de la mano mis emociones y mi espiritualidad. Porque si usted en algún momento experimenta la gloria del Eterno y es bien emocional, dijo Dieguito, cae como coco. ¿Sí ve? Por eso es que es tan importante que el Señor va tomando control. Yo no puedo coger y enseñarle al niño a escribir cuando no le he enseñado a leer. ¿Cierto? Primero el niño empieza a leer, después empieza a escribir. Empieza a que usted le esté enseñando, tiene que ir de la mano. Es como usted cuando quiere de pronto que el niño divida cuando no le ha enseñado ni a sumar. Entonces el padre es hermoso, como nosotros de padres formamos a nuestros hijos, y todo tiene que ir de la mano. Todo tiene que ir de la mano. Entonces por eso su madurez espiritual tiene que ir de la mano con su madurez emocional. O si no, entonces no se está cumpliendo la obra. No, Señor, solamente quiero sanar enfermos, quiero llevar tu palabra, pero siendo un inmaduro emocionalmente. Así hay muchos que tienen dones y sanan y todo, pero inmaduros espiritualmente, que están llevando un pueblo a la destrucción. Pero lo que hace el Señor es que siempre empieza a trabajar en nosotros, y lo que nosotros le permitimos a Él es que Él trabaje en esas áreas. Él trabaja en todas las áreas de nuestra vida. Por eso el Padre tiene que hablarnos en todas las áreas. Es necesario. Si usted solamente está experimentando a que solamente le abren, que usted va a ir a hacer milagros y a sanar el cojo, al que está enfermo, que eso es hermoso y maravilloso, el Padre lo va a hacer, pero siempre y cuando usted también se deje formar emocionalmente. Porque Él no le va a entregar sus verdades a un inmaduro emocional. Pero es que porque hasta el día de hoy no avanzo, Padre, porque eres un inmaduro emocionalmente. Eres un inmaduro. ¿Cómo te puedo colocar que vaya y sanes enfermos y todo, y en algún momento te cogió la ira y el enojo y te echó toda la basura? Pero luego Él no era el pastor que sanaba, que libertaba, que ponía manos. ¿Qué pasó? Pues se dejó llevar por las emociones. Luego no era el líder que tenía tantos jóvenes y los estaba formando. Pues ese líder se le olvidó que tenía que también ser un maduro emocionalmente. Entonces por eso todo tiene que ir de la mano. Los frutos del Ruach HaKodesh. Muchos de los personajes de la palabra, como Pablo, ¿cierto?, experimentaron emociones también. Y vamos a mirar algo muy bonito que yo encontraba, y es sobre el Evangelio y las emociones. Y es también como una poesía, como una historia, como algo que el Eterno hace a través de nuestra vida y de la palabra. O sea, lo que Él hace con nuestra vida. Dice, el Evangelio emocional no transforma. Si usted va a ir a decirle y a emocionar a otros, el Señor por eso no nos va a transformar. No va a transformar a las personas. Si usted quiere decirle que otro vaya y llore, pero no cambie, no va a transformar a las personas. Lo que va a transformar es que usted viva la palabra y así mismo se la enseña a ellos. La palabra es lo que transforma y liberta. De lo contrario, yo decirles acá cosas para que lloren, o se pongan tristes, o se pongan alegres, ese no es el Evangelio de Yeshua. Esa no es la verdad del Eterno. Porque hay muchas iglesias, muchas congregaciones que son llenos de emociones, todo instante. Desde el principio hasta el final quieren hacer llorar el pueblo. Pero que lloren por lo que vale la pena, por su pecado quizás. ¿Cierto? Dice, el evangelio emocional no transforma. El evangelio emocional se goza en la música cristiana o hebrea, porque es que esto no es solo de cristianos ni católicos. Es que a mí me gusta la música judía emocional. La música cristiana que entretiene y divierte a la carne. Ese es el evangelio emocional. Le estoy hablando lo contrario, ¿no? A lo que es el evangelio maduro.
El evangelio emocional es superficial, es una tirita superpuesta en una profunda llaga que no sanará nunca. Cuando usted solamente trata emociones, es como cuando usted tiene una llaga inmensa y le pone una curita nomás. No, hay que limpiarla profundo. Y eso duele. Yo me acuerdo cuando mi hija se abrió la cejita y tuvieron que abrirle la herida, porque yo decía, no, eso la cogen ahí encimita. No, abrirle la herida, coger una aguja, echarle un líquido, limpiarle, pero tenían que abrirla, porque si no podía infectarse. Y ahí sí empezar a coser. Entonces eso es lo que hace el evangelio maduro, que mira y se mete a su rancho. Mira las profundidades de su corazón y la sana completamente. Porque podemos estar llenos de infectados acá, ¿cierto? Corazones infectados, que solo usted se puso una curita, pero huele hediondo después de eso. Como la lepra. El inmundo, ¿cierto? Pero el Señor quiere realmente sanarnos desde lo profundo, desde bien adentro. Y dice, el evangelio emocional nos hace gustarnos en nuestro look externo, peinado, ropa, adornos. El evangelio emocional nos hace sentir mucho, pero hacer muy poco. Sí, yo voy a ir a las naciones. ¿Y dónde está el que se iba para las naciones? No, se fue para el mundo más bien. ¿Sí ves? Se hace mover mucho las emociones y tan bonita, estaba prédica, estaba poderosa, pero hizo poco. Ese es el evangelio emocionalista. El evangelio emocional ora como quien pide deseos a una lámpara maravillosa. El evangelio emocional nos hace vivir en un mundo surrealista y con un estado anímico bipolar. Por eso es que le recuerdo, esta casa y la Torá del Eterno no cura la superficie, sino las profundidades de nuestra alma. Él tiene que restaurar completamente lo que somos. Y cuando hablamos de restauración, no solo estamos hablando de que ahora le digo Torah y ahora celebro las fiestas, hacen parte de la restauración de todas las cosas. Pero más allá, la restauración tiene que ir profunda, porque el cristianismo y el catolicismo lo que hacen es superficial. Las otras religiones o las religiones que colocan denominaciones, lo que hacen es sanar por encima. Pero cuando la Torah entra a nuestra vida, realmente sana lo profundo, si usted le permite, ¿no? Y dice, el evangelio emocional le encantan las reuniones sociales, religiosas, pero se aburre en las esencialmente espirituales, o se duerme. El evangelio emocional no es paciente, no medita, no sabe sufrir. El evangelio emocional no te hace una roca, te hace una pompa de jabón. ¿Sí? No te hace fuerte, que pase por encima todo y somos fuertes, ¿cierto? Porque en medio de la circunstancia nos tiene que hacer más fuertes. O usted es una burbujita que sale, ¡pin! Ya, hasta ahí quedó. Entonces el evangelio emocional hace y crea personas muy débiles, pero no fuertes. Dice, el evangelio emocional inspira a la vanidad fotogénica para exteriorizar las virtudes exteriores y ocultar las carencias espirituales interiores. Fachadas, ¿cierto? Solamente vanidad, solamente estructura de una iglesia, comodidad, sillas, videos, pero no toca la profundidad del alma, no toca la llaga del corazón. Entonces, en medio de la madurez, podemos encontrar todo lo que el Señor ha venido hablando durante este tiempo. ¿Que hace parte de las emociones de la madurez? Claro, tiene que ir la madurez espiritual con la inmadurez en medio de mis emociones. Y todo lo que de aquí hace 4 semanas hemos venido hablando. Del proceso del cual nosotros necesitamos pasar. De la radiografía por donde nosotros necesitamos que el Eterno nos pase, nos procese, nos examine. Porque realmente cuando el Señor dice que quiere levantar un liderazgo maduro, tiene que ser muy fuerte. No un liderazgo de solo apariencia y solamente nombre. Porque hay muchos que solamente tienen nombre,
posición, pero no realmente son genuinos con el Eterno. Por eso lo que el Señor nos ha venido enseñando, y sé que hay mucho material más, hay muchas cosas más que nosotros tenemos que encargarnos de estudiar. Tenemos que profundizar mucho más. Tenemos que indagar muchas más cosas. Y si no, tranquilo que el Señor igual nos va a poner a vivirlos. ¿Sí? Pero de pronto cuando nosotros ya el Señor nos ha advertido, ya empezamos a ponerlo por obra. Y ya entendemos, esto hace parte de mi madurez. No llegó la circunstancia y no entiendo por qué llegó esta circunstancia, porque lo quiere a usted ser más maduro y mayormente espiritual. Entonces, por lo tanto, cada uno de estos temas usted atesórelos en medio de su corazón. Pídale al Señor que le guarde mucho sus emociones y sus sentimientos. Que usted realmente no sea un siervo, o bueno, no sea un converso más en medio de una comunidad, sino que usted realmente de aquí en adelante permita que el Señor lo madure y cambie y quebrante todas aquellas cosas que por muchos años o por mucho tiempo usted no ha podido crecer, ni ha podido avanzar, ni ha podido llegar ni siquiera a una parte del dedo gordito de la estatura del varón perfecto. Es altísimo, pero hasta ahorita estamos empezando. Es un nuevo comienzo, pero usted aproveche este nuevo comienzo, que sea el Señor tomando control de su vida, de sus emociones, de su liderazgo, de que usted no se canse, sino que avancemos. Pero recuerde que por sobre encima de todas las cosas, lo único que lo puede sostener o nos puede sostener a nosotros es el amor de Yeshua. Cuando usted entiende el amor de Yeshua, va a pasar las cosas y usted va a decir, todo me lo disfruto, así duelan. Pero entiendo cuál fue mi llamado, entiendo cuál es mi propósito y entiendo hasta dónde el Señor me quiere llevar. Amén. Vamos a darle gracias al Eterno en esta tarde, ya tarde. Que sea nuestro Abba dándonos la oportunidad de entrar en el proceso de la madurez que Él quiere en nosotros. Que guarde nuestras emociones, nuestro corazón y nos guíe. Amén. Vamos a ponernos en pie. Amado y eterno de Israel, Padre, te bendecimos en medio de esta hermosa tarde, Señor, esta hermosa tarde de Shabbat. Te damos gracias por todo lo que has venido hablando a nuestra vida, por todo lo que nos has venido enseñando, Señor. Simplemente nosotros somos alumnos en medio de esta escuela que tú has preparado en esta casa, Señor. Te pedimos que seas tú ayudándonos a entender cada día tus perfectos propósitos, eterno. Que si hasta el día de hoy, Padre, he sido ese inmaduro, Señor, que no ha permitido llegar a la madurez y a la estatura que tú deseas que yo llegue, Señor, ayúdame y cámbiame. Que tú te hagas fuerte en medio de mi debilidad, Señor, porque hoy reconocemos que por mucho tiempo hemos sido emocionales, Señor. Hoy reconocemos que por mucho tiempo, Abacados, nos hemos dejado llevar más por nuestras emociones que por la verdad tuya, que por tu palabra, que por la sabiduría que viene a través de tu palabra, Señor. Perdónanos, Abacados, en medio de este día, Señor. Perdónanos cuando hemos sido inmaduros delante de ti, Señor. Cuando hemos puesto máscaras pretendiendo, Padre, que estamos haciendo lo correcto delante de tu presencia. Cuando pretendemos, eterno de Israel, que estamos bien delante de ti. Perdónanos, Abacados. Perdónanos cuando me he creído, Padre, que ya lo tengo todo, que no necesito que tú transformes nada, Señor. Hoy en el nombre de Yeshua, quebranta, Señor, en nuestra vida todo orgullo, Señor. Todo aquello que impide reconocer que mi vida durante este tiempo de que te conozco, Señor, ha sido de solo emociones. Que tú ya me has venido hablando por muchas maneras, Señor, por diferentes clases de siervos, Abacados. La inmadurez que muchas veces he estado viviendo
pero el orgullo me impide reconocer mi condición, Abacados. Yo te pido, mi eterno de Israel, que tú perdones hoy mi vida, Señor. Porque me ha costado entrar en la formación de esa madurez, Señor. No he permitido que seas tú quien tome control de mis emociones. Las he tenido en poco, Abacados. He tenido en poco, Señor, esa humanidad con la cual tú me creaste, Señor. He tenido una fachada de espiritualidad, Señor, de religiosidad en mi corazón, pretendiendo, eterno de Israel, que colocándome una máscara en mi vida delante de los hombres, voy a llegar hasta la meta, Señor. Pero te pido, Abacados, que seas tú cambiándome, Señor. Cambiando mi forma de vivir, Señor. Cambiando mi forma de hablar, Padre. Mi forma de pensar, mi forma de actuar, Señor, en la cual hasta este tiempo ha sido inmadura, Padre. Hasta el día de hoy, eterno de Israel, por muchas situaciones sigo llorando, Señor. Pero no lloro realmente por lo que a ti te duele, Padre. Lloro realmente, Señor, es por mi necedad, Padre. Por mi orgullo, Señor, por mi rebeldía en medio de mi corazón, Abacados. Hoy quita toda rebeldía en medio del corazón, Señor. Todo aquello que impide, eterno de Israel, reconocer tu palabra, reconocer lo que tú has venido hablando, Señor. Reconocer lo que tú has venido enseñando a mi vida, Padre. Ayúdame a ser obediente a lo que tú hablas, eterno de Israel. A examinarme cada día, a entender que no estoy bien delante de ti, Señor. A entender que necesito más, Abacados. A entender que necesito que sigas tú transformando mi vida, Padre. Necesito cada día, Señor, ese es el nuevo comienzo en mi vida. Ese es el nuevo comienzo en mi llamado, en mi ministerio, en mi relación contigo, Abacados. Porque por encima de todo lo que yo pueda hacer, Señor, por las obras que yo pueda hacer delante del hombre, debe existir mi relación contigo, Señor. Debe existir, Señor, mi relación como está delante de ti, Abacados. Como me encuentro delante de tu presencia, Padre. Realmente si estoy viviendo de la manera que te agrada, Señor. O si estoy viviendo, Señor, una vida aparente, Padre. Una vida hipócrita, Señor. Una vida falsa, Padre eterno. Y tú hoy nos exhortas y nos dicen que tú examinas lo profundo y las intenciones del corazón, Señor. Y por lo tanto es necesario que nosotros aceptemos nuestra humanidad, Padre. Hoy reconocemos nuestra humanidad delante de ti. Hoy reconocemos, Abacados, que somos totalmente imperfectos, Padre. Que hemos sido inmaduros hasta el día de hoy, Señor. No quiero aparentar más delante de los hombres, Padre. No quiero aparentar más delante de las personas y pretender que estoy bien, Señor. Quiero realmente ser acepto delante de ti, Abba Padre. Quiero realmente ser, Padre, digno de tu llamado, digno de ser llamado hijo, Señor. Padre, ayúdame a quitar la mentira de mis labios, Padre. La mentira de mis pensamientos y en mi corazón que he atesorado, que me impiden mirar, Señor, realmente mi condición en este momento, Padre. Ayúdame a entender que es necesario que tú trabajes y obres en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Que tú realmente, Señor, atesores y obres en medio de mi alma, en todas las áreas, Señor. Muchas veces solamente he querido llenarme de conocimiento, Padre, pero no he permitido que ese conocimiento sea transformando mi alma, papá. No he permitido, Espíritu Santo, que a través de tu presencia tú transformes mi vida. Muchas veces he querido muchas cosas contigo, Señor, pero no he querido que tú trates mi humanidad. No he querido que tú controles mis emociones. No he querido que tú controles mi condición, Señor. Y hoy te pido, Abacados, que sea, Señor, este tiempo para que tú tomes realmente, genuinamente, yo te permita que tú controles mi vida, Señor. Porque dice tu palabra que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, Señor. Aún entiendo, Padre, tus promesas, tu palabra, el llamado y el propósito con el cual tú me trajiste a esta tierra y me tienes en medio de esta casa. Pero trata, Señor, mis emociones. Trata, Señor, mi humanidad, eterno. Porque no quiero crear una vida espiritual en falso, Padre. No quiero crear una vida, Señor, aparente delante de los hombres. No quiero ser como muchos, Padre, que inician, Señor, pero no terminan, Abacados, en tus caminos. Yo no quiero ser de aquellos que desertan, papá.
Yo no quiero ser de aquellos que se desvían, Eterno de Israel, por no reconocer la humanidad, por no reconocer mi condición delante de ti, Abacados. Padre, te necesito, Señor, y necesito que transformes mi vida, porque hay muchas cosas que necesito todavía cambiar, papá. Aún necesito muchas cosas que necesito que tú obres para yo poder dar ese fruto que tú deseas, Eterno. Para poder dar ese fruto como padre, como esposo, Señor. Para poder dar ese fruto, Señor, como hermano, como hijo, como siervo, como esposa, como mujer, papá. Hoy te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, ayudándome, Padre, porque por muchos años no he dado ese fruto agradable delante de ti, Señor. He dado, Padre Celestial, quizás dolores, higos amargos, Padre, pero no quiero ser más el que de esos higos amargos que dañe tu corazón, que ofenda tu presencia, Padre, sino realmente quiero ser ese hijo que dé ese buen fruto, ese fruto agradable delante de ti, ese fruto deseable delante de tu presencia, Señor. Padre, te pido, Señor, que cada día me ayudes a cambiar. Necesito dar fruto en mi casa, necesito dar fruto como esa mujer que tú quieres levantar en este tiempo. Padre, quiero seguir, Padre, caminando contigo, Señor. No permitas que en medio de mis emociones, papá, me desvíes, Señor, del propósito. No permitas que en medio de mis emociones hasta tanto me control de mi vida y me destruya. Destruya mi hogar, destruya mi matrimonio, Señor. Destruya mi comunión contigo, mi intimidad, Señor. Padre, necesito que tú me ayudes. Necesito que tú sigas trabajando cada día en mi vida. Si hasta el día de hoy he sido un emocionalista, Señor, que no ha permitido que tu Espíritu Santo sea quien controle y sea quien domine mi vida, Padre, perdóname y ayúdame, Abacados, que este nuevo comienzo que tú me permites en mi vida, yo lo sepa aprovechar, papá. Que sea un año, Padre, en el cual yo aproveche, Señor. Aproveche tus bendiciones, Eterno. Aproveche tu presencia en mi vida. Aproveche tu formación. Aproveche todo lo que tú necesitas hacer conmigo, Padre. Porque aunque ahorita no lo entiendas, Señor, aunque ahorita no entienda lo que está pasando, aunque ahorita no entienda, Padre eterno, ayúdame, Señor, a obedecer lo que tú hoy estás haciendo en mi alma, papá. Aunque no entienda lo que tú vayas a hacer conmigo, Señor, ayúdame a caminar en la obediencia. No entiendo, papá, Padre, pero simplemente te obedezco, Señor. No entiendo lo que tú vas a hacer, no entiendo por el proceso que necesitas que yo pase. Pero lo que sí entiendo, Señor, es que anhelo estar contigo, papá. Lo que sí entiendo, Señor, es que anhelo agradecerte cada día, papá, lo que tú has hecho por mí, amado Yeshua. Sostén, Padre, esta casa en el amor tuyo, llamado Yeshua HaMashiach. Que cada uno de nosotros pueda entender ese amor que pasa por encima de cada una de estas emociones, en cada una de nuestras debilidades, Señor. Por encima de todas las cosas, sobreabunde tu amor en nosotros, Abba Padre. Te bendecimos, Espíritu de Dios, en medio de esta tarde, y te damos gracias, mi eterno, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.